Ahí sí, agradecido. Ya había puesto en pausa la grabación porque había entrado antes para probar un asunto. Así que gracias por tu acotación. Nos salvamos, viste, de tener el video disponible. Tenemos entonces, comenzamos con circuitos trifásicos. Ya habíamos dicho, cuando hablamos de tensión trifásica o de circuitos trifásicos, nos referimos a estas tres fuentes conectadas entre sí, tres fuentes monofásicas, podríamos decirlo, conectadas en estrella, con un punto común, y tres salidas. ¿Ya? La sinusoide, estábamos hablando, la sinusoide que está dentro de cada fuente, es por un asunto natural. ¿Ya? El generador está compuesto básicamente lo podemos pensar como un imán, girando en, en unas bobinas, ya que se encuentran alrededor del imán. Y este campo magnético del imán, al girar, si ponemos un eje ahí, y este imán lo hacemos girar, la inducción magnética, que ya vamos a ver lo que es, ya el fenómeno de inducción, produce naturalmente en las bobinas, ya que están aquí alrededor, un voltaje de este tipo, un voltaje de tipo que se llama senoidal porque responde a la función seno. ¿Ya? Los matemáticos ya habían descubierto la trigonometría, habían establecido la función seno y la función coseno, entonces naturalmente se produce un voltaje de esta forma, que varía de esta forma en el tiempo. Este eje es el tiempo y el eje Y es el voltaje. Entonces el voltaje va variando de esta manera cuando hay una bobina instalada en este sector y está sometida a este giro de este imán. Por tanto, el voltaje sube en un primer lugar, llega a un máximo aquí cuando el norte está enfrentado a la bobina, luego el imán sigue girando hasta quedar a 90 grados con la bobina, ahí llega a un valor cero, y luego el imán sigue girando y nos pasamos hacia valores negativos de voltaje hasta llegar a un máximo negativo cuando el sur enfrenta la bobina, y sigue girando y vuelve a 90 grados y volvemos al cero otra vez. Entonces cuando el imán gira constantemente, esta, estos valores de tensión toman esta forma sinusoidal eh, de forma natural. O sea, no es que nosotros queramos trabajar con las funciones sinusoidales, sino que se dan en un generador rotatorio de forma, natural, ¿ya? Eh, de forma totalmente natural, no es algo que hayamos deseado eh, a priori, digamos. Entonces tenemos estas tres fuentes acá, y a estas les vamos a llamar, a estas salidas les vamos a designar con tres letras, R, S y T, para ponerles un nombre. Nomás siempre se les pone el nombre de las letras finales del abecedario. Ya vamos a ver qué objetivo tiene esa designación. Entonces, le vamos a poner nombre a los voltajes. Ya al voltaje de la primera fuente le vamos a llamar B sub A, B sub B y B sub C. Entonces, para hacer todo el estudio de estas y de cómo se comporta la salida RST cuando conectamos tres fuentes monofásicas a un punto común y tenemos estas tres salidas, deberíamos estudiarlas con la función seno, o sea, B sub A ya la tendríamos que definir como un voltaje máximo por seno de, de con un valor dependiente en el tiempo. O sea, deberíamos
esa es la forma del voltaje A, ¿ya? Es un valor máximo por la función seno de una variable en el tiempo. Sin embargo, los matemáticos nos ayudan en esto, ¿ya? Y nos hacen más fácil la vida. Si tuviéramos que trabajar con esto, la verdad es que se nos complicaría bastante. Y después en el estudio de la electricidad en sí tendríamos que usar mucho las derivadas y las integrales para poder trabajar en el tiempo, en el dominio del tiempo se le llama. Entonces hay un arreglo matemático, un artilugio ahí matemático que nos ayuda, que transforma esto, y los matemáticos dicen que vamos a trabajar no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Y trabajando en el dominio de la frecuencia, podemos ver nosotros o podemos considerar que el B sub A, el B sub B y el B sub C van a ser vectores que van a estar girando. Ya, esto es, como le digo, un modelo matemático solamente. Ya no se compliquen mucho con eso. Es un modelo matemático que nos ayuda a entender y considera B sub A, B sub B y B sub C, que debería tener esta forma, los considera vectores girando en un sistema de esta manera. Entonces, un vector lo dibujamos así con una flechita. El vector se diferencia de un valor escalar de que tiene magnitud y tiene dirección. ¿Ya? El vector es un elemento matemático que nos ayuda bastante para modelar sistemas, y la matemática, como le digo, nos ayuda y nos dice, oye, es más fácil trabajar en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Si trabajan en el dominio del tiempo, vamos a tener que usar esta ecuación de esta manera, y vamos a tener que meternos con las integrales de las funciones trigonométricas. Pero si trabajamos en el dominio de la frecuencia, vamos a tener que trabajar con números complejos, y es más fácil trabajar los números complejos que trabajar las derivadas y las integrales de las funciones trigonométricas, claramente. Entonces, para trabajar en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos que hacer es considerar estos tres voltajes como unos vectores que están girando en un sistema, ya continuamente. O sea, B sub A lo vamos a dibujar en 0 grados, ya por una cosa de convención nomás, ya podríamos dibujarlo en cualquier lugar. B sub B lo vamos a dibujar a 120 grados de desfase. Ahí. Y B sub C a 120 grados más. ¿Ya? Y nos va a quedar un sistema vectorial de esta forma. Ya, como les dije, esto es un arreglo matemático, solamente considerar los voltajes como vectores que giran. ¿Ya? Estos vectores están continuamente girando en ese sentido con una velocidad angular omega, que es igual a 2pi por la frecuencia del voltaje. ¿Ya? Pero lo importante es que consideremos solo ese sistema así como tres vectores que están girando a cierta velocidad que depende de la frecuencia. Ya en los sistemas eléctricos que tenemos en las casas y en los sistemas de distribución en Chile, tenemos 50 Hz de frecuencia. En Estados Unidos trabajan con un sistema de distribución de 60 Hz, y ahí podemos calcular cuánto es la velocidad angular. Cuando hablamos de omega, cuando tenemos esta letra omega minúscula para hablar de velocidad angular, es, es porque la velocidad se mide en radianes por segundo, y cuando hablamos de frecuencia estamos midiendo eh,
le estamos midiendo en hertz, ¿ya? Pero como les dije, vamos a considerar estos 3 voltajes como 3 vectores girando en este sistema. Cada uno va a tener un valor, dependiendo de cómo es la fuente. Ahora no le vamos a poner valores, solo le vamos a poner V sub A, V sub B y V sub C. ¿Ya? Están estas 3, para que sea un sistema trifásico equilibrado, tienen que estar estos 3 vectores desfasados 120 grados. Hay 120 grados entre esos dos. Y de aquí para acá hay también 120 grados y entre estos dos también. Esto significa en la práctica, digamos, o hablando en términos de tiempo, en el tiempo esto significa que parte V sub A, variando en el tiempo, y 120 grados después. Ya se recuerdan que les dije la semana pasada que este eje, que es el tiempo, lo íbamos a medir en grados eléctricos, donde aquí teníamos 180 grados y aquí teníamos 360. Significa que V sub B va a partir después. ¿Ya? Ahí está 120 grados acá desfasado de esto. Aquí tenemos 180. Eso quiere decir que V sub B parte después de los 90 acá. Parte V sub B. Este es V sub A. Y V sub C va a partir más acá todavía, a los 240 grados, aquí hay 180, va a partir por acá. Entonces se nos forma aquí un sistema trifásico, este es V sub C, que seguramente vieron cuando estudiaron electricidad. Y las tensiones entonces, ya los voltajes en un sistema trifásico, si lo pudiéramos ver en el tiempo, cómo varían las 3 fases, estas 3 salidas, R, S y T, varían de esta manera. Ya, las 3 están ahí variando continuamente. Eso, ¿verdad? Representa esto que está aquí mostrado en el tiempo, cómo varían los voltajes de fase, está aquí representado en un sistema de tres vectores, V sub A, V sub B y V sub C. Entonces, nos podríamos preguntar, ya, este V sub A, cuando yo digo V sub A, es el voltaje que hay entre el punto R, aquí, y este punto N. A este punto le vamos a llamar neutro, así que lo vamos a designar con una letra N. ¿Ya? Y este vector V sub A se refiere a ese voltaje, el voltaje que hay entre R y N. O sea, si pusiéramos un voltímetro ya con las puntas en aquí, nosotros estaríamos midiendo este vector. Ya, de la misma manera, el V sub B, este vector que está aquí a 120 grados, es el voltaje entre S y N. Aquí, como si pusiéramos acá el voltímetro. Ahí estamos midiendo V sub B, que es este vector. Y V sub C, que es este vector de acá, que está a 240 grados, digamos desde nuestro cero, o a menos 120 grados, corresponde este valor de V sub C a este punto con respecto al neutro. Ya, o sea, si yo pusiera el voltímetro entre T y N, estaría midiendo este vector V sub C. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si yo pusiera mi voltímetro entre el punto R y S? ¿Qué mediría
en ese punto. ¿Ya? ¿Y qué relación tendría este voltaje entre R y S con el voltaje entre R y N, o el voltaje entre S y N y T y N? ¿Ya? Esa relación la tenemos que estudiar y tenemos que conocer cómo se relaciona el V sub A, V sub B y V sub C con estos otros voltajes que vamos a tener aquí en las salidas. El voltaje entre R y S, entre R y T y entre S y T. Ya les adelanto, a estos voltajes de R, a estos valores con, digamos, voltaje con respecto a N, ya Rn, Sn y Tn, les llamamos o les vamos a llamar voltajes de fase. ¿Mm? Voltajes de fase, o sea, este V sub A, V sub B y V sub C son voltajes de fase, porque están medidos con respecto al neutro. Pero si medimos ahora el voltaje entre R y S, o entre S y T, o entre R y T, a estos voltajes les vamos a llamar voltajes de línea. Es un poco el vocabulario que vamos a estar utilizando. Entonces, siempre cuando hablemos de voltajes de fase, nos vamos a referir a los voltajes entre un punto de estas salidas y el neutro. Y cuando hablemos de voltajes de línea, nos vamos a referir entre voltajes entre las fases, entre R y S, R y T o SR. Vamos a llamarles así, ya para entendernos a qué nos referimos. Y nuestra idea primero es conocer cuál es la relación entre los voltajes de fase con respecto al neutro y los voltajes de línea. Para eso tenemos que hacer un análisis que no es tan complicado. Ya me voy a ayudar aquí en el análisis. Yo le podría dar la respuesta inmediata, pero quiero que tengan el registro de dónde sale. ¿Ya? Porque vamos a trabajar con una raíz de 3, por ejemplo, que vamos a ver, y me gustaría que entendieran o que tuvieran, digamos, la idea de dónde sale esta raíz de 3, esta bendita raíz de 3. Entonces, vamos a verlo cómo se hace. Ya vamos a ver este voltaje de sub RS, cómo lo podemos medir. Y para comenzar el análisis vamos a ponerle polaridad a las fuentes, vamos a ponerle un positivo y un negativo. Y aquí vamos a colocar como si pusiéramos un voltímetro en este punto, V sub RS. En ese punto y en ese punto. Vamos a dibujarlo en otra hoja para que quede más claro. Vamos a dibujar aquí nuestras 3 fuentes nuevamente. Y lo que nosotros deseamos, ya acá tenemos más menos B sub A, más menos B sub B y más menos B sub C. Pero lo que nosotros deseamos encontrar es cuánto mide este V sub RS. Aquí. Y para encontrar ese valor tenemos que hacer recorrer, digamos, esta malla cerrada, porque hay una ley que seguramente ustedes vieron en electricidad que se llama ley de Kirchhoff de voltajes. Hay una ley de Kirchhoff aplicada a las corrientes, ya que dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a 0, y hay una ley de Kirchhoff de voltajes, que me dice que la sumatoria de todos los voltajes en un lazo cerrado también es igual a 0. Entonces, V sub RS
¿ya? Si yo le pongo esta polaridad a ese voltaje V sub RS, si yo hago la ecuación de Kirchhoff en este lazo cerrado de aquí, me va a quedar lo siguiente, que V sub RS, o voy a partir de aquí, de este punto, este va a ser mi inicio, y voy a recorrer este lazo hacia la derecha, de aquí para allá, hasta llegar al mismo punto, y respetando los signos claramente. Entonces, si parto de este punto para allá, me encuentro con menos V sub RS, le pongo un signo negativo ahí, menos V sub RS, sigo para acá y me encuentro con más V sub A. Si sigo el camino para allá, me encuentro con menos V sub B. Y llego al mismo punto. Entonces, recorrí un lazo cerrado, ¿ya? En este circuito eléctrico, recorrí el lazo cerrado. Esto fue lo que me encontré menos V sub RS, que es, recuerden ustedes, le vamos a llamar voltaje de línea. Luego me encuentro un más V sub A, tengo que ir respetando el signo por el cual entro, menos V sub RS, más V sub A, menos V sub B, y llego al mismo punto. Y Kirchhoff me dice que si yo hago esto en un lazo cerrado, todo esto es igual a 0. Todo esto debería ser igual a 0. Esto yo lo puedo decir conociendo esto que se llama ley de Kirchhoff, para que lo tengan ahí en la memoria. Por si acaso, solo les estoy mostrando les estoy haciendo la demostración, ya no es algo que ustedes tengan que replicar después. Solo les estoy diciendo cuál es la relación entre los voltajes de línea y los voltajes de fase, de dónde sale esto. Entonces vamos a despejar de esta ecuación el valor que nos interesa, que es V sub RS, y nos queda, despejando, nos queda que V sub RS es igual, este negativo lo pasamos positivo hacia el otro lado de la ecuación, nos queda que es igual a V sub A menos V sub B. Esta es la ecuación con la que nos quedamos. Aquí, bien sencilla, bien simple esta ecuación. Entonces, fíjense que es una diferencia solamente. Es V sub A menos V sub B. Entonces, si consideramos que V sub A, V sub B y V sub C tienen el mismo valor porque son fuentes que están en equilibrio, podríamos vernos tentados a decir, entonces V sub RS es igual a 0. Porque es como lógico, ¿no es cierto? Si es la resta de V sub A menos V sub B, y se supone que para que estén equilibradas estas fuentes, V sub A tiene que tener el mismo valor que V sub B, claramente si las resto me va a dar 0. Pero esto no es tan así, porque si bien tienen el mismo valor V sub A y V sub B, están en ángulos distintos. Ya recordemos que estamos en un sistema de fasores o de vectores que giran. ¿Ya? Estos vectores que giran se llaman fasores y están en ángulos distintos, entonces la resta no nos va a dar 0. Miremos cuánto nos da esta resta de B sub A menos B sub B. Para eso tenemos que volver a dibujar nuestro sistema. Ya lo vamos a dibujar más pequeñito, con B sub A aquí en 0 grados. Como les dije, lo podemos dibujar en cualquier ángulo que se nos ocurra, siempre desfasado 120 grados y respetando ese desfase. Pero lo vamos a dibujar B sub A en 0 grados, B sub B en 120 y B sub C en menos 120. Sí. Entonces, mirando esos fasores, ya son fasores porque están girando ya en este sistema a una velocidad
omega igual a 2pi por la frecuencia. Aquí, en ese sistema, vamos a hacer la resta de B sub A menos B sub B. Entonces, ¿cómo hacemos una resta de fasores? Esto es lo mismo que una suma. Ya B sub A menos B sub B lo podemos escribir como B sub A más menos B sub B. De esa manera. Entonces, un fasor, cuando yo le pongo un signo negativo, es como si pasara ese valor hacia abajo. Es como si pasara este valor hacia acá, y esta flecha, que voy a dibujar aquí en verde, esta flecha hacia abajo me vendría siendo menos B sub B. Entonces lo que tengo que hacer ahora es sumar este vector B sub A, tengo que sumarlo a este vector menos B sub B, que está aquí, vamos a ver a cuántos grados está. Ya recuerden que el B sub B está a 120 grados, aquí, entonces el menos B sub B ya está a 180 grados con respecto a B sub B. Y tendríamos que hacer esa resta de 120 menos 180. ¿Cuánto es 120 menos 180? Menos 60. Entonces, este vector aquí está en menos 60 grados con respecto a B sub A. Entonces, lo que tenemos para hacer esta suma es, vamos a escribir esta ecuación de nuevo aquí, B sub RS es igual a B sub A, que está en ángulo de 0 grados, y así vamos a tener esa notación de los grados, más este vector que se llama menos B sub B, le vamos a poner así, menos B sub B, y este menos B sub B está en un ángulo de menos 60 grados. Y tendríamos que ver cuánto es la suma de esos valores. Ya, ahora tenemos la ventaja de que sabemos, como es una fuente equilibrada, que B sub A y B sub B valen lo mismo, o sea, tienen el mismo valor, ¿ya? Y no importa cuánto sea, ¿ya? B sub A, B sub B y B sub C, como es un sistema trifásico equilibrado, tienen el mismo valor, y dijimos, ¿se recuerdan que le vamos a llamar a esos valores, les vamos a llamar valores de fase? B sub F. Y a este B sub RS le íbamos a llamar voltaje de línea. Es como para simplificar un poco. Entonces, si respetamos eso, ya vamos a sacar y desprender de aquí que el voltaje de línea, ese B sub RS, va a ser igual a este B sub A, que es un voltaje de fase en 0 grados, más S menos B sub B, que también es un voltaje de fase, pero que está en un ángulo de menos 60 grados. Y aquí ya podemos hacer o entrar en un cálculo. ¿Ya? Tenemos un vector que mide voltaje de fase en 0 y tenemos otro vector o fasor que está en un ángulo de menos 60. Eso tenemos que restar o tenemos que sumar, digamos. Y la suma de estos vectores gráficamente es algo así como lo voy a mostrar.
Es como si pusiéramos a B sub A en la punta de este vector hacia acá, y este menos B sub B lo pusiéramos aquí, y este sería el resultado. Deberían coincidir ahí, disculpen el dibujo. Esa flecha negra o ese fasor negro es el resultado, es nuestro B sub RS, el que andamos buscando. Este tendría el valor del voltaje de línea. Y si se fijan así gráficamente, ya podemos ver que la suma de estos dos es un fasor de mayor magnitud, más grande. Solo viendo y haciendo la suma gráficamente, ya si solo lo hacemos de esa manera, nos fijamos inmediatamente que B sub RS, o sea, este valor de voltaje de línea, debería ser más grande que estos voltajes de fase, por cómo lo estamos mirando acá. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más grande? ¿Cuánto más grande? Y lo podemos, ¿no es cierto?, metiéndole números, lo podemos descubrir. Ya le vamos a dar un valor 1 a B sub F, ya solo para cuantificar cuánto más grande es este valor de línea con respecto a los valores de fase. Entonces vamos a ponerle 1, ya porque quiero nomás, ya, o sea, para hacerlo didáctico. B sub F va a valer 1. Si B sub F vale 1, me queda 1 en ángulo 0 más 1 en ángulo de menos 60 grados. Y vamos a ver qué valor nos da el voltaje de línea. Ya, para eso vamos a mirar aquí una calculadora. Tengo un emulador aquí de una calculadora científica, que a mi juicio es la mejor calculadora que existe. La HP 48, viejita, pero muy buena para todo lo que es cálculo, especialmente en el área de electricidad. Aquí vamos a hacer entonces la suma de estos fasores. Vamos a introducir aquí entonces el primero. Vamos a decir 1 en ángulo de 0 grados. Ahí tenemos 1 en ángulo de 0. Y lo vamos a sumar con otro fasor que va a ser 1 en ángulo de menos 60 grados. O sea, le ponemos 60 grados, negativo, ahí. Entonces ahí tenemos dos fasores, ¿verdad? Uno en ángulo de 0, uno en ángulo de menos 60, y los vamos a sumar. Si los sumamos, fíjense, nos da ese valor. Nos dice 1.73205080757 en ángulo de menos 30. ¿Ya? Eso coincide con la estimación que habíamos hecho en el gráfico. ¿Ya? Si miramos aquí el gráfico, está efectivamente esta flecha negra que dibujamos aquí, está a menos 30, o sea, está en la mitad entre estos dos que están separados 60 grados. Claramente está a menos 30, por lo tanto coincide el resultado que obtuvimos numéricamente, por lo menos en el ángulo. Pero fíjense en este valor de aquí, 1.73205. Este valor es especial, ¿ya? Porque este valor es exactamente la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Si no me creen, vamos a meter un 3 aquí, le vamos a sacar la raíz para comparar. Raíz cuadrada de 3, fíjense, es el mismo número. 1.73205080757. Entonces, este número que obtuvimos aquí de la suma de los fasores es exactamente raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Esto es un capricho de la naturaleza solamente. Por tanto, vemos que el voltaje de línea es exactamente
raíz de 3 veces el voltaje de fase. Esto es, ¿verdad? Claro que hay un asunto de ángulos acá, ¿verdad? Este V sub RS está en un ángulo diferente a, los demás. Ahora si queremos ver, por ejemplo, V sub, acuérdense, esto es R, S y T. Si queremos medir V sub ST, entonces sería claramente V sub S menos V sub T, o sea, V sub B menos V sub C, y aquí tendríamos menos B sub C, lo tendríamos que sumar con B sub B, y nos quedaría aquí arriba el otro voltaje de línea. Y si queremos hacer este otro voltaje V sub RT, ¿verdad? Hacemos el mismo análisis de Kirchhoff por este otro camino y encontramos que es V sub C menos V sub A. Por tanto, V sub A lo hacemos negativo, lo sumamos con V sub C y nos queda por acá el otro vector de voltaje de línea. Entonces, si se fijan, queda un asunto simétrico, digamos, con los tres valores de voltaje de fase V sub A, V sub B y V sub C que están en azul, y los tres valores de línea, ¿ya? V sub RS, ¿ya? V sub ST y V sub TR. Queda un sistema de voltajes de fase y un sistema de voltajes de línea, que estos vectores de voltaje de línea son más grandes en una proporción de raíz de 3. Entonces, de ahí sale esta raíz de 3 que vamos a ver siempre en los sistemas trifásicos, ¿ya? Y esta es la comprobación de que siempre, ¿verdad? El voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Por eso en los sistemas eléctricos que nosotros tenemos aquí en Chile, el voltaje de fase es de 220 volts, ya, es decir, tenemos sistemas que miden de aquí, de N a R, de N a S y de N a T, su valor es de 220 volts, V sub Rn es igual a 220 volts. Esto es voltaje de fase, pero el voltaje de línea, V sub Rs, por ejemplo, si medimos aquí el voltaje, nos va a dar un valor de 380 volts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 220 multiplicado por raíz de 3 nos da el valor de 380. Entonces, en un sistema de distribución en Chile, ¿ya? Tenemos tensiones monofásicas, ¿ya? Esto es muy parecido al sistema de distribución que tenemos. Por las calles, si ustedes salen de su casa y miran los conductores que están de poste a poste en su población, por ahí corren estas tres líneas, corre R, S y T, están tiradas ahí de poste a poste,
y también corre este punto N, que también corre junto con esas líneas. Entonces, para hacer la derivación a su casa, tiran una de estas tres, ya pueden tirar la R, por ejemplo, hacen en el poste, hacen una unión ahí los técnicos que van y hacen las instalaciones, y sacan del punto N también, y esos dos los tiran hacia su casa. Y ahí ustedes tienen a la entrada de su casa 220 volts, ¿ya? Con un conductor de R y con el N. Lo tiran a la casa y ahí ustedes tienen 220 volts con el que tienen, digamos, todo el servicio eléctrico dentro de la casa. Ahora también hay empresas que tienen y van a usar motores trifásicos, entonces ellos le piden a la compañía tener un empalme trifásico. Entonces la compañía les tira estas tres líneas, les tira R, S y T, y hace un empalme trifásico. Y también les tira N para que tengan 220 para las cargas monofásicas, como de iluminación o otras cargas monofásicas que tengan. Entonces, actualmente en el sistema de distribución chileno, tenemos estos dos voltajes disponibles. Ya tenemos 220 y 380. Ya en Estados Unidos los valores son distintos, ya, y el valor de fase en Estados Unidos en los sistemas de distribución es de 110 volts. Ya, por lo tanto, el voltaje de línea vendría siendo de 110 por raíz de 3 de 190 volts. En Estados Unidos entonces tenemos 110 de fase y 190 de línea. Aquí en Chile tenemos 220 de fase y 380 de línea a una frecuencia más baja. Nosotros tenemos 50 Hz, en Estados Unidos hay 60 Hz en el sistema de distribución. Entonces, esto es básicamente una fuente trifásica, ¿ya? Donde hay una relación entre los voltajes, ¿ya? Si medimos voltaje de fase, va a tener un valor, y si medimos voltaje de línea, aquí va a tener un valor raíz de 3 veces mayor. Ya estos son valores de ejemplo, ya son los ejemplos del sistema de distribución eléctrico chileno, pero puede ser cualquier valor. Ya, lo que tenemos que respetar siempre y recordar siempre es que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Ese es nuestro nuestra ley, ya digamos que hemos aprendido el día de hoy. Ya, esa es la ley. Ahora nos vamos a ir de la fuente. Todo lo anterior fue con respecto a la fuente de tensión trifásica, ya que tenemos acá que nos provee dos voltajes, nos provee un voltaje de línea y un voltaje de fase que podemos usar aquí. Ahora nos vamos a ir a las cargas. Ya, las cargas son los consumos, o sea, lo que vamos a conectar a esto de aquí. Y las cargas trifásicas tenemos dos opciones de conexión. Ya las podemos, aquí tenemos R, S y T, ¿recuerdan? Las cargas las podemos conectar en triángulo, y a las cargas trifásicas, eso es trayendo esto, la carga R aquí, la carga S aquí, la carga T aquí. Podemos conectar nuestros consumos en triángulo de esta manera.
sería una configuración, o lo otro sería conectar estas tres líneas en estrella, ya teniendo R aquí, trayendo S y trayendo T. Conectándolo en estrella sería así. Claramente hay una diferencia ya clara aquí entre conectar mi carga en triángulo y mi carga en estrella. Si miramos aquí, si yo conecto mi carga en triángulo, ¿qué voltaje le estaría llegando a cada carga? Por ejemplo, a esta de aquí, entre estos dos puntos, tengo el voltaje entre R y S. Ya no sé si se alcanza a ver bien ahí. Entre estos dos puntos, que son los terminales de la carga, tengo el voltaje entre R y S. Por tanto, tengo el voltaje de línea. Ya, si los valores fueran los que vimos, 220, 380, aquí a esta carga le estarían llegando 380. A esta otra carga de aquí también le estarían llegando 380, porque le estaría llegando el voltaje entre R y T, aquí. Y a esta carga de abajo también le estaría llegando voltaje de línea, le estaría llegando el voltaje entre S y T. Entonces, en esta configuración triángulo, mis cargas, las tres cargas que yo tengo, que vamos a considerar que son equilibradas, es decir, que las tres cargas son iguales, las cargas están sometidas al voltaje de línea. ¿Ya? En esta otra configuración, en la configuración estrella, fíjense que se genera aquí, se produce aquí al medio un neutro, un punto neutro donde se unen las tres cargas. Este es un pequeño neutro, similar al neutro que se generaba en la fuente, aquí cuando conectábamos las tres cargas. Por tanto, en esta mi carga, perdón, a esta carga, aquí están los terminales de la carga, le va a llegar la tensión entre R y el neutro. O sea, no le van a llegar 380 volts a esta carga, sino que le van a llegar 220, le va a llegar el voltaje de fase. A esta otra carga también le va a llegar el voltaje entre S y N, y a esta tercera carga también le va a llegar el voltaje entre T y N. Entonces, en una configuración en triángulo, a cada carga le va a llegar el voltaje de fase, y en una configuración, perdón, el voltaje de línea, a cada carga le va a llegar el voltaje de línea, y en una configuración en estrella, como esto, a cada carga le va a llegar el voltaje de fase. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un sistema en triángulo y un sistema en estrella. ¿Ya? Son los voltajes que yo hago llegar a cada una de las cargas. ¿Ya? Sin embargo, hablando en términos de corrientes, ya vamos a considerar lo siguiente también, que la corriente aquí, en esta configuración en triángulo, viene por esta rama, viene la corriente que viene por T, la corriente es el flujo de los electrones, viene por T y se reparte entre estas dos ramas. Sin embargo, acá, la corriente que viene por R no se reparte, sino que entra completamente en la carga. Aquí hay una repartición de la corriente entre estas dos ramas, pero acá
la misma corriente R entra en la carga. Por tanto, las corrientes en las cargas también van a ser distintas, ¿ya? Y también vamos a tener una relación de corrientes entre corrientes de línea y corrientes de fase. A la corriente que circula por las líneas, o sea, la que circula por estas tres líneas, a esta que le vamos a llamar IR, a esta corriente que le vamos a llamar IS, y a esta corriente que le vamos a llamar IT, estas tres corrientes se llaman corrientes de línea, porque recorren las líneas, pero estas corrientes cuando se separan en la carga en triángulo, aquí, ¿verdad? Se separa para allá y para acá. Estas corrientes que se dividen las vamos a llamar corrientes de fase. Entonces, en una carga en triángulo, las cargas reciben el voltaje de línea, pero reciben la corriente de fase. Y en las cargas en estrella, las cargas reciben el voltaje de fase, que es menor, pero reciben la corriente de línea. ¿Mm? Esa es la gran diferencia entre conectar cargas trifásicas en triángulo y conectarlas en estrella. Si yo las conecto en triángulo, voy a obtener para cada carga el voltaje de línea y la corriente de fase. Y si las conecto en estrella, voy a obtener el voltaje de fase y la corriente de línea. Y la relación entre las corrientes, ¿qué creen ustedes? Es la misma relación entre los voltajes. Es decir, la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Ya? Esa es la relación también entre las corrientes. Entonces, es distinta una configuración en triángulo que una configuración en estrella. Ya no da lo mismo si yo conecto 3 cargas en triángulo o si las conecto en estrella, las voy a estar sometiendo a voltajes distintos y las voy a estar sometiendo a corrientes distintas. Ya en la configuración en triángulo, las someto a un voltaje más grande, pero a una corriente más pequeña, y en una configuración estrella la someto a un voltaje más pequeño, pero a una corriente más grande. ¿Ya? Vamos a ver ahora, centrándonos en las cargas, cuántos son las potencias, ¿ya? O vamos a hacer la medición de potencia en cada una de las cargas. Primero, vamos a considerar una configuración en, a ver qué hacemos primero, la estrella. ¿Ya? Hagamos una configuración en estrella. Aquí vamos a dibujar 3 cargas, que recuerden que le llamábamos Z, porque son impedancias. Vamos a dibujar ahí una carga en estrella. Y esta carga está conectada a un sistema trifásico, pero no vamos a dibujar la fuente. Ya aquí está conectado el punto R, el punto S y el punto T. Z1, Z2 y Z3, aunque vamos a considerar que el sistema es equilibrado, por tanto las 3 cargas van a ser iguales. ¿Ya? Por lo general son una combinación entre resistencia y bobina, como lo veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Que la combinación entre resistencia y bobina produce una
un desfase entre la corriente y el voltaje, y genera ahí también un factor de potencia, y una potencia activa, reactiva y aparente. ¿Se recuerdan que lo vimos aquí? Cuando vimos esta pantalla, la clase anterior, comparamos un circuito monofásico en corriente alterna con una resistencia, y un circuito monofásico con una bobina, ¿ya? Y ahí vimos el desfase que se producía en un ángulo phi. O sea, que cuando hay una bobina pura, ese ángulo phi es de 90 grados. Tenemos entonces esas tres zetas, que pueden ser, como les dije, una combinación entre resistencia y bobina, ya unas impedancias ahí. Pero lo que queremos saber ahora, lo que nos interesa, es determinar la potencia trifásica. O sea, cuánto es la potencia que disipan estas tres cargas juntas. Y recordemos que la potencia es el producto entre el voltaje y la corriente. Ya, estas son las tres potencias. ¿Ya? Potencia activa, se recuerdan ustedes, es V por I por el coseno de phi. Phi es el ángulo de desfase. Q es V por I por seno de phi. Y S, que es la potencia aparente, es solamente V por I. Entonces lo que vamos a calcular aquí es el P, de la potencia activa, que cada uno de estos elementos está disipando. Entonces, la potencia que disipa S se tiene que sumar a la potencia que disipa S, y se tiene que sumar a la potencia que disipa S. Entonces, vamos a escribir aquí la potencia trifásica. Ya, cuando hablo de potencia trifásica me refiero a la potencia que disipan estos tres juntos, ya, estos tres a la vez. Y claramente la potencia trifásica va a ser la potencia que disipa la Z1 sumado a la potencia que disipa la Z2 y sumado a la potencia que disipa la Z3. Ya. Ahí no hay problema con eso, ¿verdad? Y más simple todavía, dijimos que las tres zetas eran iguales, y si son iguales, claramente disipan la misma potencia. Estos tres valores entonces son iguales, por lo tanto, la potencia trifásica va a ser igual a 3 veces la potencia de la Z, ya de cualquiera de estas, ¿verdad? Porque vale lo mismo. Entonces, si estas tres, la potencia disipada por cada una es igual, yo puedo calcular la potencia trifásica como 3 veces lo que disipa una sola de ellas. ¿Y cuánto es lo que disipa una de ellas? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que disipa una potencia Z cualquiera? Es el valor del voltaje. ¿Ya? ¿Qué voltaje? Voltaje de fase, porque está aquí un neutro. Voltaje de fase por corriente. ¿Qué corriente? La corriente de línea, porque en la configuración estrella voy a tener la corriente de línea por el coseno del ángulo de desfase. Eso es lo que disipa una Z. Pero en mi potencia trifásica yo quiero saber lo que disipan las tres. Por tanto, escribo aquí, potencia trifásica es igual a 3 veces V
voltaje de fase por corriente de línea por el coseno de phi. Perfecto. Esta es mi ecuación. Ya, 3 veces voltaje de fase por corriente de línea por el coseno de phi. La podríamos dejar hasta ahí nomás, ya con eso quedaríamos contentos, pero hay algo que molesta, ¿ya? Y lo que molesta es mezclar en una misma ecuación el voltaje de fase con la corriente de línea, porque seguramente nos vamos a enredar cuando hagamos los cálculos y no vamos a saber qué poner. Ya no nos vamos a acordar voltaje de fase, corriente de línea, si estamos con esa. Entonces lo que vamos a hacer, ya por poniéndonos de acuerdo, nomás así como por convención, vamos a llevar todo a valores de línea. Ya nos vamos a olvidar de los valores de fase, vamos a, en esta ecuación, a colocar todo en valores de línea. Ya, si tiramos todo a valores de línea, entonces con este no tenemos problema porque es corriente de línea, pero este habría que transformarlo a voltaje de línea. ¿Ya? Y se recuerdan ustedes que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Eso es lo que habíamos determinado anteriormente. Por tanto, vamos a escribir de nuevo esta ecuación. Potencia trifásica es igual a 3 veces, pero en vez de escribir voltaje de fase, vamos a escribir voltaje de línea. Y para que quede con el mismo valor, vamos a decir voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? Porque el voltaje de línea dividido por raíz de 3 es igual al voltaje de fase. ¿No? Si despejamos aquí voltaje de fase, queda voltaje de línea dividido por raíz de 3. Por corriente de línea por coseno de phi. Así. Y arreglando esta ecuación para que quede más bonita, vamos a decir que la potencia trifásica es igual a, este raíz de 3 lo vamos a sacar para acá y vamos a decir 3 dividido por raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea por el coseno phi. ¿Ya? Y así nos queda esa ecuación, 3 dividido por raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por coseno phi. Pero, de aquí viene la magia, este valor, 3 dividido por raíz de 3, ¿ya? Es un número especial, y esto lo pueden comprobar ustedes. 3 dividido por raíz de 3, ¿a qué creen ustedes que es igual? Es igual exactamente a raíz de 3. Si no me creen, lo pueden comprobar con una calculadora simple, ¿verdad? 3 dividido por raíz de 3 es igual a raíz de 3 exactamente. ¿Ya? 3, vamos a poner el 3 ahí. ¿Qué pasó con esta? Se nos pegó la calculadora, yo le estaba echando, ahí está. 3, vamos a colocar raíz de 3 aquí abajo, ahí vamos a dividir. 3 dividido por raíz de 3 es raíz de 3. ¿Ya? Entonces solo vamos a decir, y así nos va a quedar la ecuación finalmente, que la potencia trifásica para una configuración en estrella es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno phi. Esa va a ser la ecuación final
con la que nos vamos a quedar para una configuración en estrella. ¿Mm? Esa es la que tienen que recordar siempre. ¿Ya? Potencia trifásica es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi. ¿Ya? Esa es la que tienen que siempre acordarse. ¿Y qué ocurre para una configuración en triángulo? Si se preguntan ustedes. Yo sé que se están preguntando, así que vamos a responder al tiro. Hacemos nuestra configuración aquí, triángulo. Vamos a hacer más rápido esto. También aquí tenemos conectado R, S y T por este lado. Esto también se va a llamar Z1, Z2 y Z3, aunque las tres las vamos a considerar iguales. Nuestra potencia trifásica entonces va a ser la suma de las tres, pero como las tres son iguales, vamos a decir que son 3 por la potencia de Z. Ya vamos a ir resumiendo algunos pasos que ya vimos en el desarrollo anterior. Y la potencia de una de las Z va a ser igual al voltaje, pero ahora fíjense que no es el voltaje de fase, es el voltaje de línea, porque tenemos aquí, cada Z está sometida al voltaje de línea. Esta Z1 está sometida al voltaje entre R y S, Z2 está sometida al voltaje entre R y T, y Z3 está sometida al voltaje entre S y T. Por tanto, el voltaje de línea por corriente. ¿Qué corriente? Ya no la corriente de línea. Cada uno de estos tres no está sometido a la corriente que viene por R, sino a la corriente que se divide aquí. La corriente R se divide entre estas dos, la corriente S también y la corriente en T también. Y estas corrientes que van dentro del triángulo les llamamos corrientes de fase. Por el coseno de phi. Quedó medio feo ese phi. Entonces, la potencia trifásica va a ser igual a 3 veces el voltaje de línea por la corriente de fase por el coseno de phi. Y lo mismo, podríamos dejar hasta ahí la ecuación. Ya podríamos aquí hacerle el final, pero también decidimos llevarlo todo esto a valores de línea, ya para más comodidad y para hacerlo más fácil. Entonces, si lo llevamos a valores de línea, recuerden ustedes que la relación entre las corrientes será la misma. Corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Esa era la relación. Por tanto, escribimos nuevamente esta ecuación. Potencia trifásica es igual a 3. Ahora, voltaje de línea lo vamos a escribir como... Perdón. Voltaje de línea lo escribimos igual. 3 voltaje de línea, olvídense de eso, por corriente de fase. Esa es la que vamos a escribir ahora en términos de corrientes de línea. Corriente de línea dividido por raíz de 3 por coseno phi. Y se nos produce lo mismo que el caso anterior. Potencia trifásica, esa raíz de 3 la sacamos para allá, para que nos quede 3 dividido por raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por coseno phi. Y la fórmula final nos va a quedar 3 dividido por raíz de 3 es raíz de 3.
raíz de 3, B sub L, I sub L, coseno phi. Y si se dan cuenta, las dos fórmulas, tanto para la configuración en estrella como para la configuración en delta, son exactamente iguales. ¿Mm? Configuración en triángulo, entonces, tenemos ahí potencia trifásica, raíz de 3 veces B por BL y L coseno phi, y potencia trifásica para una configuración en estrella, también es raíz de 3 veces B sub L por IL por coseno phi. Ya las dos fórmulas son exactamente iguales. ¿Qué significa eso? Significa que en un sistema trifásico, ya yo no necesito, yo puedo, por ejemplo, tener una carga que no sé cómo está conectada. ¿Ya? Yo puedo tener aquí una caja que es una carga trifásica, ya que no sé cómo estará conectada por dentro, y aquí en los terminales le llegan 3 conductores, 3 cables, ya que son R, S y T. Significa que sin saber cómo está esta carga conectada por dentro, yo puedo conocer la potencia que esta carga consume. ¿Ya? Lo único que necesito es la corriente, el voltaje de línea, la corriente de línea y el factor de potencia. Por tanto, yo podría aquí conectar instrumentos, ya sin abrir esta caja, sin saber si está conectado en triángulo o en estrella. Yo necesito aquí conectar un instrumento, digamos, para saber el voltaje de línea, el voltaje entre estos puntos, saber la corriente, ¿verdad? Con un amperímetro puesto en la línea ahí, y conocer de la carga. Lo único que necesito saber de la carga es el factor de potencia, ya que generalmente está en la placa de la carga. ¿Ya? El factor de potencia, el valor que tiene es el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. En el caso de no saberlo, también puedo instalar aquí un cosenofímetro trifásico para saber el coseno phi o el factor de potencia de la carga. Y yo calculo la potencia trifásica, que la potencia trifásica es la potencia total que está disipando esta carga o que está consumiendo esta carga, y la calculo como raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea por coseno phi. De la misma manera, si yo conozco el coseno phi, puedo despejar cuál es el ángulo phi. Por tanto, puedo también calcular la potencia reactiva como raíz de 3 de sub L y sub L por seno del ángulo de fase. Y puedo calcular la potencia aparente trifásica como raíz de 3 de sub L por IL. ¿Ya? Y hago el triángulo de potencia de esta carga trifásica. Recuerden que la P la dibujamos aquí, Q, y la suma entre P y Q, la suma vectorial, me da este valor de potencia aparente S,
y este ángulo es el ángulo phi. Ya como también lo revisamos la semana anterior. Entonces, eso es los fenómenos que ocurren en un circuito trifásico. Ya tenemos una fuente para ir resumiendo. Tenemos una fuente de alimentación que nos proporciona dos voltajes distintos. Nos proporciona corriente de línea y corriente de fase. Tenemos también, déjenme buscar por acá donde está. Acá. Resumiendo, tenemos una fuente de alimentación en trifásica que me proporciona voltajes de, vamos a poner esto mejor, me proporciona valores de fase, voltajes de fase con respecto al neutro y voltajes de línea entre estas tres salidas, RST, que están en una relación de raíz de 3 cada una, voltaje de línea es más grande por raíz de 3 veces, y en la carga yo puedo esta carga conectarla en triángulo, ya donde cada carga, carga monofásica, digamos, cada carga va a recibir el voltaje de línea y la corriente de fase, o en estrella, donde cada carga va a recibir el voltaje de fase y la corriente de línea. Ya puedo hacer eso, en ambos casos la potencia disipada va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno phi, como demostramos ya en estas eh, pantallas. Entonces quédense con esas demostraciones, ya les van a servir para saber de dónde salen las cosas. Esto lo vamos a usar ya cuando veamos la conexión de transformadores trifásicos y la conexión de motores trifásicos. Ya en los transformadores vamos a partir con transformadores monofásicos primero, luego vamos a ver algo de transformadores